Buenas tardes, hermanos. A continuación, una breve síntesis acerca de lo que fue el estudio de la vida de Jesucristo 2. Acerca de ese estudio sucedieron hechos muy importantes, como fue la predicación de Juan el Bautista, que trataba precisamente, hablaba acerca de un Mesías, la venida de un Mesías. Y él decía que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero el que venía detrás de él bautizaba con el Espíritu Santo y fuego para salvación. También es bien importante señalar que allí en el bautismo de Jesús se ve claramente los atributos de Dios en lo que es la Trinidad, porque cuando Jesús fue bautizado, vino una voz fuerte del cielo y dijo: "Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia", y el Espíritu Santo posó sobre él como en forma de paloma. Y allí nos muestra que Jesús era el Hijo, que la voz del cielo era el Padre y que la paloma era el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad de Dios y se muestran esos atributos de Dios. Ahora bien, también podemos señalar que las tentaciones que Jesús tuvo. Jesús, una vez que fue bautizado, él tuvo tentaciones. Recordemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y él resistió las tentaciones de Satanás y nos da un gran ejemplo con eso. Resistimos y huye, como dice su palabra: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Jesús tuvo tentaciones como hombre, sintió hambre, sintió lo que nosotros podemos sentir, y eso nos da un gran ejemplo de que debemos de resistir. Pero ¿por qué? Porque era por la confianza que tenía en el Padre. Y nos da también testimonio de que él vino a cumplir su propósito y nada ni nadie lo iba a desviar de su propósito, que fue que él vino, su muerte, él nació y vivió y murió para cumplir el propósito de Dios, que fue salvarnos a nosotros del pecado. Por otro lado, en este libro de estudios de la vida de Jesucristo, también hay algo muy importante que nos enseña cómo conducir a otros a los pies de Cristo. Allí nos habla acerca del amor de Dios, precisamente de lo que habla la palabra en Juan 3:16. También nos habla la separación del hombre de Dios, Isaías 59:2. Nos habla también de que el único camino es Dios y que debemos de confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Es bien interesante esto, porque precisamente si nosotros vamos a seguir el ejemplo de Cristo, Él vino para predicar, Él vino a predicar el evangelio de salvación para que nosotros tuviéramos esa salvación precisamente. Entonces debemos de tener un esquema ya memorizado de cómo llevar a otros a los pies de Jesús, y más en estos tiempos tan críticos. Eso me pareció bien importante que en este libro de estudio hablaba acerca de eso y nos enseñaba de cómo hacerlo. También nos habló acerca de que el establecimiento del Evangelio de Jesús, que él estableció su ministerio en la ciudad de Capernaum, ahí él predicaba, y ese era un sitio muy estratégico porque era mucha afluencia de personas por ser un mercado y una ciudad muy importante económicamente, y todo el mundo venía a comprar allí, y eso siempre permanecía full por ser una zona muy comercial. Entonces eso nos enseña que para predicar debemos de tener una buena estrategia
y qué mejor que donde haya mucha gente para que nos oigan y entre miles pueden haber muchos que quieran aceptar al Señor. Eso me enseñó en este estudio de la vida de Jesucristo 2 en este libro. También allí está la escogencia de los 12 apóstoles y la autoridad que Jesús les dio cuando los envió a hacer la gran comisión de y llevar el Evangelio por el mundo. Él les dio la autoridad antes para que ellos pudieran ir a predicar el Evangelio. Autoridad en el sentido de que ellos pudieran sanar a los enfermos, sacar demonios y enseñar a las personas acerca de la palabra de Dios. Bueno, esto es a grosso modo lo que yo les puedo hablar acerca de este estudio. También hay una característica muy importante que no quiero dejar pasar, es que ahí en la vida de Jesucristo hay un vacío de 18 años que no sabemos qué fue lo que pasó allí. Él apareció en el templo cuando se perdió un día que lo trajeron a la fiesta de Pascua y él en esa época tenía 12 años y cuando lo consiguieron estaba hablando con los eruditos en el templo y se asombraban de las respuestas y de lo que él hablaba siendo un niño. Después de esos 12 años hasta los 30 no sabemos nada de lo que sucedió en la vida de Jesucristo, pero a partir de los 30 años él fue bautizado y estableció su ministerio. Y fue allí donde él escogió a los 12 apóstoles que se encargaron de llevar el Evangelio por el mundo. Bueno, muchísimas gracias por haberme oído. Y eso es todo lo que yo puedo decirles acerca de lo que fue el estudio de vida de Jesucristo 2. Dios les bendiga.